Finalmente, para resumir entonces los capacitores, la asociación de los capacitores, vamos a tener dos tipos de asociación. Asociación en paralelo y asociación en serie. Podemos tener también asociaciones mixtas. Esto es, tengo dos capacitores que están conectados entre sí en paralelo. Estos dos capacitores están conectados en paralelo. Ambos reciben lo mismo de ambos lados. Pero tengo otro capacitor colocado en serie con los dos primeros. Y esto conectado a la pila. Esto es una asociación mixta. Uno o dos capacitores. Esto se puede ir complejizando cada vez más. La asociación mixta, lo que se hace es se analiza primero de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo primero que vemos? Como si tuviese un capacitor, acá solo un capacitor. Tengo dos capacitores en serie. Este capacitor, esto lo transformo en un capacitor. Y acá tengo el capacitor 3. Este es el capacitor 1, el capacitor 2. A este capacitor lo puedo llamar capacitor 1 paralelo 2. El capacitor 1, 2 está en serie con el 3. Analizo lo que pasa con el capacitor 1, 2 y el 3, que están en serie, y después de que analicé lo que pasó entre este capacitor ficticio, es un capacitor equivalente, después de que analicé y ya sé qué pasa en el capacitor 1, 2, reemplazo ese capacitor 1, 2 que no existe por la suma en paralelo del capacitor 1 y el capacitor 2. Resumiendo, nos quedó la asociación en paralelo. Los capacitores, todos los capacitores reciben la información directamente de la pila. Todos los capacitores reciben las cargas directamente de la pila. Todos los capacitores están igualmente conectados a la pila. Los voltajes los reciben, la energía que reciben, la energía la reciben toda directamente de las pilas. Todos los voltajes son iguales. La energía que recibe cada uno de los capacitores es la misma. La cantidad de electrones que se cargan en cada capacitor, las cargas, no son iguales. La carga del 1 con el 2 y el 3 pueden, pero no tienen por qué ser iguales. Dependiendo del tamaño de los capacitores, algunos capacitores cargarán más electrones y otros menos. La cantidad total de electrones que entrega la pila, ¿sí? La carga total que entrega la pila, es la suma de las cargas que reciben los capacitores. Y la capacidad total, si yo quiero reemplazar estos tres capacitores por un solo capacitor equivalente, la capacidad equivalente, la capacidad total de almacenamiento de estos tres capacitores, está dado por la suma de las capacidades individuales de los capacitores. Si los capacitores los asocio en serie, solamente uno de los capacitores toma los electrones y otro de los electrones de los capacitores toma los protones. Puede haber más de uno en el medio o puede no haber ninguno en el medio. Lo importante es que cuando entra un electrón en un capacitor, también entra un electrón en el otro capacitor y entra un electrón únicamente en cada uno de los capacitores. La cantidad de electrones que sale de la pila van a uno solo de los capacitores y ese capacitor le da los electrones a los demás, al capacitor de al lado, el de al lado, el de al lado. Cuando sale un electrón de la pila, todos los capacitores quedan cargados con un único electrón. Si de la pila salieron 10 electrones, los tres capacitores quedan cargados con 10 electrones. La cantidad total de electrones, la cantidad total de carga que sale de la pila, es la cantidad total de carga que tiene el capacitor 1, es la cantidad de carga total que tiene el capacitor 2 y es la cantidad de carga total que tiene el capacitor 3. La energía que tiene que entregar la pila es la suma de las energías que reciben las pilas, por esto de que cada vez que un electrón,
cuando la pila quiere poner un electrón en el primer capacitor, tiene que entregar la energía suficiente como para poner ese electrón y también poner un electrón en el capacitor de al lado y también poner un electrón en el capacitor de al lado. La pila entrega la energía que recibe el capacitor 1, la 2 y el 3. Por cada electrón tiene que entregar el triple si son los capacitores iguales, tiene que entregar la energía que es la suma de las energías que reciben los capacitores. Entonces, la energía total, el voltaje total que entrega el capacitor, es la suma del voltaje del primer capacitor, más el voltaje del segundo capacitor, más el voltaje del tercer capacitor. La cantidad de carga total es la misma para todos, y la capacidad total, la cantidad total que podemos almacenar en este conjunto hecho en serie, si yo quiero reemplazar estos tres capacitores por un único capacitor equivalente, la capacidad está dada por la inversa de la suma de las inversas de los capacitores. Para todos los capacitores se cumple, esto ya lo habíamos visto, que la capacidad es la carga sobre el voltaje, la carga medida en la capacidad medida en faradios, la carga medida en coulomb, y el voltaje o tensión, sí, lo podemos ver tanto con la E, a la tensión, al voltaje, lo podemos ver con la E como con la B. El voltaje lo podemos ver también como FEM, fuerza electromotriz, lo podemos ver como energía, lo podemos ver como voltaje. Dependiendo de la bibliografía puede tener diferentes letras que representen esta magnitud. Lo importante entonces es, la capacidad es la carga sobre el voltaje de quién. Y bueno, si yo quiero analizar la capacidad total, utilizo la carga total y el voltaje total. Si quiero averiguar del capacitor 1, la capacidad del capacitor 1 sería igual a la carga del capacitor 1 sobre el voltaje que recibe el capacitor 1. Lo mismo si quiero averiguar cualquiera de los capacitores, contemplo la cantidad de carga que tiene ese capacitor y el voltaje que tiene ese capacitor. Dependiendo de si están en paralelo o en serie, analizaré si son todos los voltajes iguales, todas las cargas iguales, o suma de las cargas, suma de las capacidades, las inversas de las sumas. Deberé analizar en paralelo o en serie lo que corresponda en cuanto a voltaje, capacidad y cargas, pero siempre tengo que la capacidad es igual a la cantidad de cargas sobre el voltaje.